en el 2009. Y esto tiene un proceso, ¿no? El proceso se hace la solicitud, o sea, se emite la lista de las cosas que se tienen que considerar en el documento. Luego el IPCC genera digamos, el índice. Luego se organizan los revisores. Luego los revisores se seleccionan y se genera un primer reporte. El reporte va a revisión por la comunidad científica de los seleccionados, de los académicos seleccionados. Luego hay un segundo reporte ya revisado. Ese segundo reporte pasa a los gobiernos, que también lo revisan y que emiten opiniones en cuanto a la forma como se expresa la verdad científica, suavizarla en términos de los intereses políticos de cada país. Y luego se regresa otra vez a los revisores para generar una versión final que luego es publicada. Entonces, este es un proceso tedioso, es un proceso largo. Si consideramos el reporte número 5, el AR5, el AR4 fue publicado en el 2007 y ahora en el 2013 es que sale emergido el resumen para los hacedores de política y el informe final va a salir en enero del 2014. O sea que realmente el proceso es realmente lento, ¿no? Una de las cosas que tiene limitaciones, además de las que les acabo de mencionar, lamentablemente esta lámina no se ve bien, pero aquí el corte de ingreso de nuevas publicaciones al documento final es el 15 de marzo de este año. O sea que documenta, si hay puntos académicos álgidos que se necesita un poco más de conocimiento científico y salen el 16 de marzo, no pueden ser incluidos en el documento. Y eso ha generado, particularmente para esta edición, una controversia que la vamos a considerar ahora en el transcurso de mi charla. Entonces, para los que no conocen un poco de esto, yo les pongo este diagrama en donde les explica los principales controladores del sistema climático. El sistema climático nuestro en el planeta tiene controladores que están ubicados en la atmósfera baja. Esta es la superficie del planeta y esta es la atmósfera baja, que es la troposfera, ¿no? Entre ellos están los aerosoles, las nubes, el ozono troposférico, que es un contaminante secundario que se produce por reacciones químicas en la troposfera, que es la atmósfera baja, y gases de efecto invernadero y aerosoles. Entonces, si nosotros tenemos el Sol y el Sol trae a la superficie terrestre radiación de onda corta y radiación de onda larga, esa radiación es reemitida hacia la superficie. En algunos casos las nubes la reflejan, la de onda corta, y la longitud de onda larga, que es calor, ella en un balance energético de cuerpo negro debería reemitirse completamente a la atmósfera, sin embargo no al espacio. Sin embargo no sucede así porque tenemos todos estos controladores climáticos que absorben radiación infrarroja e incrementan la temperatura del planeta. Esto es un fenómeno natural, es el efecto invernadero. Sin esos gases, que son concentraciones bajas, no existieran en el planeta, nosotros no hubiéramos podido generar la vida. O sea, es parte de nuestra atmósfera y generan un promedio de la temperatura superficial del planeta de aproximadamente 15 grados centígrados. Entonces, claro, lo que sucede es que estamos incrementando estos controladores climáticos por la actividad antrópica del ser humano. Entonces, bueno, ¿me lo puedes ir adelantando, por favor? Ajá. Entonces, estos controladores, con un incremento en las concentraciones de ellos en la atmósfera, entonces tienen estas respuestas climáticas. Por ejemplo, el volumen de los glaciares disminuye por incremento en la temperatura, que está acá, el vapor de agua por procesos de incrementos en la evapotranspiración de los océanos, incrementa en la atmósfera, la cobertura de hielo del mar disminuye, la temperatura del aire marino disminuye, la cobertura, el nivel del mar sube y la temperatura sobre la superficie terrestre también. Entonces son los posibles cambios que se efectúan en nuestro planeta. Hay una cosa importante que también tienen que ver cuando lean estos textos, hay un léxico, ¿no? Y el léxico es una homogeneidad para decir cuándo algo afecta o no, y eso tiene que ser estadísticamente significativo. Entonces, los términos que se conocen, que se pusieron de acuerdo la comunidad científica y los gobiernos, es la probabilidad de ocurrencia. Si decimos que algo es virtualmente cierto dentro del léxico del IPCC, es 99 a 100%, si es muy probable es de 90 al 100%, si es probable es del 66 al 100%, y si
tiene igual probabilidad de ocurrencia o no ocurrencia, oscila entre el 33 y el 66, y cuando es verdaderamente improbable es del 0 a 33. Hay otras terminologías adicionales, pero esas son las más usadas. Entonces, cuando lean los textos y escuchen virtualmente cierto, se refiere a una probabilidad mayor de un 99%. Ok, entonces aquí están los resultados. Vamos a hablar ahorita de lo que conocemos hasta el presente y luego vamos a hablar de las proyecciones a futuro. Nosotros aquí tenemos la temperatura, la anomalía de temperatura, y la anomalía de temperatura es una unidad que se genera cuando tú tomas un promedio desde 1961 al 90, ese es tu promedio base, y comparas todos los años la temperatura de cada uno de esos años con ese promedio. Entonces, la anomalía te va a decir si es positiva, la anomalía es más caliente que ese promedio de 1961 a el 90. Entonces, efectivamente, si tenemos el año 1850, que es los récords más antiguos de temperatura medidos in situ hasta el presente, nosotros tenemos que efectivamente la temperatura ha incrementado progresivamente. Una cosa interesante es que el incremento desde la era preindustrial, desde 1860, es casi 1 grado centígrado, es 0,85, pero la incerteza asociada con las mediciones te da un valor desde 0,65 hasta 1,06. Entonces ahora hay otra unidad que ha sido creada, que es la variación por década, es decir, cuántos grados por década ha modificado la temperatura ambiental. Entonces, aquí se generó una controversia en este documento. Si nosotros hacemos esa medición de la variación del incremento en grados centígrados por década desde el 98 al 2012, el incremento es de 0,05 grados centígrados. Y si lo comparamos con el promedio de 1951 al 2012, es el doble. Entonces, aquí comenzó la controversia. Dicen, bueno, significa que ya no nos estamos calentando. ¿Vale? Si la última década obtiene un incremento de temperatura la mitad de lo que ha sido desde 1951, significa que algo en el sistema climático está cambiando, que no estamos calentándonos como nosotros estábamos planteándolo y como los modelos de circulación global lo decían. Entonces, allí se armó una trifulca que luego la vamos a abordar un poco más adelante. Entonces, estos son los cambios que se observan en el mapa mundi desde 1901 al 2012, y efectivamente esto es virtualmente cierto. En los trópicos hay un mayor incremento de temperatura por la incidencia directa perpendicular de los rayos solares, entonces nosotros somos unas áreas geográficas más vulnerables. La otra, por favor. Ajá. Lo mismo, aquí hablamos de la precipitación. Cuando vemos, estos son los datos de precipitación de antes de 1950 y después de 1951. O sea, es la integración desde los datos de precipitación de todas las estaciones meteorológicas que han recaudado de todo el mundo desde 1901 al 2010, y aquí ustedes ven los espacios en blanco, es donde está, no se observan variaciones, pero cuando nosotros tenemos datos más recientes desde 1951, que hay mayor número de estaciones meteorológicas y más récords de información, entonces podemos apreciar muchísimo más variaciones de la presión. Entonces, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos para predecir el clima, particularmente en países en desarrollo como el nuestro, es la poca disponibilidad de data confiable meteorológica de larga data. Nosotros, para poder hacer predicciones, necesitamos saber cómo ha cambiado la humedad relativa, la temperatura, los patrones de precipitación en una red completa, y desafortunadamente en gran parte de nuestros países no existe, o si existe ha sido realmente fragmentada los récords que han estado manejándose en los últimos 50 años. Y de ahí es que las predicciones en otras latitudes tienen una alta incerteza, entonces no se pueden hacer predicciones importantes. La próxima, por favor. No sé. Ajá, aquí estoy, ya va. Ajá. Aquí tenemos el cambio en esa es la primera ya. La otra. Esa, ok. Entonces aquí tenemos la energía acumulada en el océano superficial.
efectivamente es mayor. Cuando tienes una temperatura superficial planetaria mayor, entonces el agua absorbe energía, porque sabemos que el agua tiene una alta capacidad calórica, entonces absorbe la energía en joules, en 10 a la 22 joules. El mayor porcentaje de energía acumulada en el planeta está en la superficie oceánica. Esto es virtualmente cierto. Entre los periodos, el incremento del nivel del mar ha sido cada vez más alto, 100 milímetros por año. Si comparamos del 91 al 2010 es 1.7, si en tiempos más recientes, del 71 al 2010 es 2, y de los últimos años es 3 milímetros por año. Eso, si seguimos con esta tasa, estaríamos proyectando unos, bueno, dependiendo de nuestras elecciones de desarrollo global, podríamos llegar a 0.8 metros en 100 años. Ok, entonces aquí tenemos la cobertura de hielo en el hemisferio norte, también es virtualmente cierto, ha decrecido en millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente, ya ahorita les voy a dar las unidades, y la extensión del hielo ártico marino durante el verano es bastante menor en comparación con años anteriores desde 1900. Una cosa importante es que si comparamos la cobertura de hielo desde este es Groenlandia y este es la Antártida, Groenlandia es un lugar excelente para medición de cobertura de hielo porque desde hace como 20 años se empezaron a colocar sensores donde en situ se mide la pérdida de hielo por altura y hay un récord bien importante. Entonces, este es nuestro... A los científicos que hacen mediciones con satélites, imágenes satelitales, validan con los datos de Groenlandia. Entonces, Groenlandia es un lugar bien importante, por eso es importante en ciencias climáticas, en ciencias atmosféricas, en serie de tiempos de larga duración, porque te permite hacer predicciones muchísimo más completas, más robustas. Entonces, aquí tenemos la tasa de pérdida de hielo del 92 al 2001 en Groenlandia, y esto es bastante importante, desde el 92 al 2001, que es decir, años relativamente recientes, es 34 gigatoneladas, que una gigatonelada es 10 a la 15 gramos de hielo, y en la Antártida de 30 gigatoneladas también. Pero fíjense ahora, del 2002 al 2011, es un orden de magnitud mayor. Y esto es bastante probable, no es virtualmente cierto porque hay que validar con otros lugares, pero para la Antártida es virtualmente cierto. Entonces, esto nos pone en una coyuntura en donde nosotros tenemos que evaluar el impacto que tiene el deshielo acelerado en el incremento del nivel del mar. Entonces, aquí se hace una comparación de la pérdida de hielo acumulada en gigatoneladas versus el nivel de mar que equivale a esa pérdida de hielo. Entonces, la primera pérdida de hielo acumulada más relevante que está contribuyendo en este momento al incremento en el nivel del mar es la pérdida por los glaciares, porque son los más vulnerables, porque se calientan más rápido, porque están en las superficies continentales. Mientras que el hielo oceánico todavía no, es una masa de hielo muchísimo más grande y los mecanismos de retroalimentación no son tan rápidos como los que se encuentran en la superficie terrestre. Y vamos a ver los mecanismos de retroalimentación que inducen a una mayor pérdida de hielo glacial, obedecen más a los problemas de contaminación atmosférica en la superficie continental. Entonces, bueno, esto es lo que hay en términos de pérdidas de masas de hielo, y la pérdida de los glaciares explica el 75% del incremento del mar observado en el presente. O sea que realmente es bastante preocupante. Entonces, aquí tenemos los cambios en las concentraciones. Aquí, este es un mapa muy importante para nosotros los químicos atmosféricos, porque este mapa lo inició un profesor que se llamaba Charles Keeling en Mauna Loa, en Hawái, y él montó en 1958 una estación allá para medir concentraciones de dióxido de carbono, porque él decía, bueno, si nosotros estamos quemando más dióxido de carbono, probablemente estamos incrementando la concentración de ese gas en la atmósfera, pero para saberlo hay que medirlo consecutivamente. Entonces, esta es la estación más antigua, y efectivamente desde 1958 al presente la concentración de dióxido de carbono comenzó siendo 320 partes por millón, y este año golpeó los 400 partes por millón. Ya este es un poquito antes del 2013, pero ya estamos en 400. En el hemisferio
norte. Y en el polo sur es un poco más abajo porque a pesar de que el dióxido de carbono es un gas con alto tiempo de residencia atmosférico, por encima de 300 años, la mezcla interhemisférica es mucho más, toma tiempo. Entonces, por eso el hemisferio sur, que es la negrita, es un poquito menos la concentración. Entonces, desde la época preindustrial, el dióxido de carbono hemos incrementado un 40%, el metano, que está asociado a la producción de arroz, en un 150%, y el óxido nitroso, que está asociado a la producción agrícola de otros rubros, ha aumentado en un 20%. Si lo comparamos con los récords de núcleos de hielo que se han tomado en los polos para ver cómo era el aire en época preindustrial, nosotros observamos acá que en 800.000 años antes del presente, la concentración, si ustedes ven aquí la concentración de dióxido de azufre, de dióxido de carbono, no fue mayor de 280 partes por millón, es decir, nunca mayor que lo que nosotros estamos haciendo en un periodo de 100 años. Entonces estamos haciendo un experimento geológico en una escala de tiempo bastante pequeña. Por otro lado, ese incremento en la concentración de CO2 atmosférico conlleva a un incremento en la disolución de este gas, porque este gas es altamente soluble en agua. Entonces, la concentración de dióxido de carbono en el océano, y el océano, cuando el dióxido de carbono se disuelve en el océano, genera ácido carbónico que disminuye la capacidad buffer del océano y disminuye el pH. Entonces, la acidificación del océano es real y esto tiene aproximadamente incrementado en el último siglo en 26%, y esto afecta la persistencia y la permanencia de corales en regiones de costeras y la formación de fitoplancton y zooplancton. Aquí están todas las emisiones que hemos hecho desde 1750. Yo lo grafico así porque, para que veamos la contribución relativa, ¿no? El combustible fósil es aproximadamente 300 gigatones de carbono, la deforestación y otros usos de la tierra aproximadamente 200. El total antrópico es mayor, pero la mayor representación está en la quema de combustibles fósiles. Los sumideros, es decir, donde el CO2 va a parar, son los océanos, que el océano toma aproximadamente un tercio de ellos, los ecosistemas terrestres, otro tercio, y el resto se queda en la atmósfera. Hasta el presente tenemos 555, yo quiero que guarden ese número un poquito más adelante de lo que vamos a hablar, de gigatoneladas. Dependiendo de cómo nosotros vayamos a proyectar qué incremento de temperatura tenemos que considerar que ya tenemos acumulado 555 y que tenemos que lidiar con esta cantidad histórica de carbono en el ambiente antes de tomar las decisiones para disminución de las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, ¿cómo se mide el forzamiento de cada uno de esos controladores climáticos? Es una unidad que se llama forzamiento radiativo. El forzamiento radiativo está en vatios por metro cuadrado y simplemente, esta es la superficie terrestre, esta es la tropopausa, que es la capa que separa la estratosfera de la troposfera, y es la variación del flujo de energía comparada con el año de 1750, después que yo le induzco una perturbación. Yo digo, bueno, antes yo tenía esta cantidad de forzamiento radiativo, le añado esta concentración de dióxido de carbono, dejo que el sistema se equilibre y veo cuánto es el flujo de energía que va de la tropopausa hacia arriba. Entonces, esto me genera un valor y lo puedo hacer para los gases de efecto invernadero, para los aerosoles, para cualquier compuesto individual, y veo cuál es su capacidad de atrapar energía o inclusive de liberar energía. Y este es el cuadro de las 24.000 lochas, como le digo yo. Este es el cuadro donde muestra el forzamiento radiativo de cada una de las especies. Aquí tenemos dióxido de carbono, metano, compuestos halocarbonados, el óxido nitroso. Estos son los gases de efecto invernadero principales. Aquí tenemos los gases de tiempo de vida corta, que en reacciones atmosféricas producen ozono, que es un gas de efecto invernadero, que es mucho más de tiempo de vida corta y también absorbe radiación. Y aquí tenemos algo bien interesante, que son los aerosoles. Esta línea que está aquí en el medio, lo que está de este lado enfría y lo que está de este lado calienta. Es decir, un forzamiento radiativo positivo implica calentamiento, un forzamiento radiativo negativo implica enfriamiento. Entonces tenemos, fíjense, los aerosoles. Los aerosoles, tenemos una gama de aerosoles que enfrían el planeta y que compensan la emisión de los gases de efecto invernadero, el forzamiento radiativo de los gases de efecto invernadero, pero hay un aerosol en particular, que es el carbón negro, generado de la quema de combustibles fósiles, que él tiene un forzamiento radiativo y es el segundo controlador climático más importante después del dióxido de carbono. Pero la diferencia es que él tiene un tiempo de vida corto.
Entonces, su impacto en el calentamiento es regional, no es global, pero sí es regional y si sumamos más regiones, eventualmente toda la energía está almacenada en el planeta. Pero es bien importante y se conoce relativamente poco de él. Si vemos el forzamiento radiactivo total asociado a las actividades humanas, para el 2011, que es el del reporte del IPCC, estamos 43% más de lo que había en el 2005. O sea que nosotros no hemos hecho nada, sí hemos hecho para mitigar. Y acuérdense que el protocolo de Kioto se firma en el 97 y teníamos que para el 2012 tener los niveles del 90. Entonces nosotros realmente hemos continuado con una política de quema de combustibles fósiles por nuestros planes de desarrollo. Estoy hablando a escala global, a escala planetaria, a escala de civilización humana, digamos así. Business as usual, como decían, o sea, seguimos como estábamos en nuestros planes de desarrollo global. La próxima habla también que aquí hubo otra controversia, lamentablemente no se ve muy bien. Esto es lo que se llama sensibilidad del clima, es decir, la gente que hace modelos de circulación global, ellos tienen que discernir entre qué forzamiento radiativo es natural y cuál es el ocasionado por el ser humano. El natural son las emisiones volcánicas, fluctuaciones naturales del clima, entre otros. Y esa es la lineecita azul que se ve así que es planita. Encima tenemos una línea rosada que los modelos ya incluyen estos gases que hemos ido incrementando en el último siglo. Y ahí vemos que estas lineecitas rojas, esa franja que es como marroncita, tiene una línea negra en el medio que es las observaciones reales. Es decir, todas las observaciones de incremento en la temperatura solamente pueden ser explicadas si se considera la influencia de la actividad humana. O sea, no hay duda. Una de las controversias decían es que, bueno, si nosotros no podemos explicar por qué en los últimos 15 años el incremento no ha sido tan alto, entonces los modelos nos pueden predecir el forzamiento causado por el ser humano. Esa fue la controversia que los medios de comunicación impulsaron en septiembre y en octubre. Y aquí, fíjense, aquí es BBC, yo pongo los extremos, ¿no? BBC es una agencia de noticias en donde ellos tratan de ser lo más ecuánime, si se quiere, y sin embargo ellos en un reporte que fue bastante razonable, pues colocaron aquí lo malo del reporte es la llamada pausa en el incremento de temperatura en la superficie del planeta. Por otro lado, esto es un poco más sarcástico. La gente decía que viva, la gente del IPCC salió de la tumba porque tuvo que esperar 6 años para producir su último informe, y entonces aquí hablan de que por supuesto no tienen cómo explicar estos últimos 15 años de supuesta pausa del incremento en temperatura. Y los más digamos, conservadores, que Fox, una de las cosas que dice es que menos calentamiento significa menores impactos climáticos y menores necesidades de cambios radicales en la forma en que vivimos para tratar de lidiar con ellos. O sea, ya de una vez están asumiendo que el fracaso de la ciencia en explicar el fenómeno de calentamiento por esta pequeña pausa en 15 años. Entonces, es allí cuando vemos las limitaciones del IPCC. Este paper de Balmaceda salió en el 2003, salió en marzo, a finales de marzo. El corte fue el 15 de marzo. Y en este paper ellos volvieron, hay un experimento que se hizo que se llama World Ocean Circulation Experiment y tomó datos de temperatura del océano profundo en los 80 y en los 90. Y ellos volvieron en el 2000 a esos mismos lugares, especialmente en las zonas polares, que es donde el deshielo es mucho mayor y donde las implicaciones, como se forman aguas profundas en esos lugares, las implicaciones para la temperatura en el océano profundo son mayores. Efectivamente, los resultados de estos señores indican que la tasa de calentamiento no tiene ninguna pausa y que más bien se ha acelerado. El 30% del calentamiento oceánico ocurre por debajo de los 700 metros y es producto del deshielo acelerado que hubo, que les mencioné en las láminas anteriores.
Y esto implica un 0,03% por década en el Océano del Sur. O sea, todas las zonas polares tienen mucho más sensibilidad a que la temperatura del deshielo pase a las aguas profundas directamente, porque son zonas de formaciones de aguas profundas oceánicas. Entonces, esto nos trae a la pregunta que nosotros, como científicos, tenemos que utilizar otras unidades. En vez de utilizar la temperatura superficial del planeta como un indicador de calentamiento, deberíamos utilizar una unidad de energía retenida del planeta desde el sistema océano-atmósfera, inclusive superficie terrestre. Entonces, de esta manera podemos hablar del delta energético, cuánta energía se quedó. Y de esa manera obviamos que si hubo una pausa en la atmósfera es porque se estaba yendo para el fondo del océano. Y esto desafortunadamente no está en el resumen para hacedores de política. Igual manera, aquí en este documento que salió en septiembre en el Proceeding of the National Academy of Science, tampoco alcanzó a ser incluido. Es muy interesante porque ellos toman data de 30 años de satélites y afortunadamente estos últimos 30 años que es en esta área hubo 3 erupciones volcánicas y ellos pudieron discernir por simulaciones que no me voy a poner en detalle porque el tiempo no me lo permite. Tenemos el azul es el forzamiento, esto es la temperatura en la estratosfera baja, esta es la temperatura en la troposfera media y esta es la troposfera baja, es decir, de superficie hacia la estratosfera. Y este es el tiempo. Entonces aquí vemos en estos últimos 30 años donde tenemos toda la data satelital, cuando hay una erupción volcánica que sucede, los aerosoles llegan a la estratosfera, hay opacidad por la cantidad de aerosoles en la estratosfera y la radiación solar incide menos. Entonces, se calienta la estratosfera, pero se enfría la troposfera y eso es un fenómeno natural. Y efectivamente, estos picos de temperatura en la estratosfera están asociados a esas erupciones volcánicas que hubieron. Y al mismo tiempo, esos picos en la estratosfera ocasionaron decrecimientos de temperatura en la troposfera media y en la troposfera baja. Y eso no lo explica la tendencia amarilla, que es la tendencia antrópica. Entonces pudieron separar muy efectivamente la contribución relativa por la naturaleza y la contribución relativa. Este es uno de los controladores. Hay otros que usaron, pero no voy a hablar mucho de ellos. Pero esto es otro dato que hubiera facilitado toda la parte de validación, que tampoco fue incluido en el resumen. Entonces, ahora, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro que se avecina? Entre las cosas importantes que hay que recalcar es que el informe anterior, el AR4, tenía escenarios de desarrollo. Entonces tenía el escenario desde el A1 hasta el B2. Y el A1 era business as usual, que es como seguimos como estamos. Después uno más moderado hasta llegar a uno que era sostenible, reforzamiento de economías locales, disminución de transporte de bienes a otros lugares más remotos, o sea, una economía más sustentable. Y eso generaba un incremento en la temperatura distinto, ¿no? Entonces, como eso tiene variables socioeconómicas, la incerteza es muy grande. Entonces ellos en esta edición decidieron solamente proponernos un tope. Bueno, si queremos llegar a tener no más de 2 grados centígrados de incremento en 100 años, necesitamos un forzamiento radiativo de 2.6 vatios por metro cuadrado. Y así, estos incrementos implican concentraciones para el 2100 de dióxido de carbono de estos valores. Entonces, trabajamos con esto, trabajamos con valores de concentración y de esa manera te reduce la incerteza en la predicción. Entonces, aquí están las predicciones. Esta es una anomalía del futuro. Aquí esta línea es el presente, el 2011. Bueno, el presente para ese informe es 2011. Y aquí la proyección hasta el 2100. Este es el escenario más conservador de no incremento de temperatura. Lo llamamos el RCP 2.6 y el más drástico es el RCP 2.8. Entonces, estos son los extremos que ellos grafican nada más. Entonces, se pone la misma anomalía de temperatura con respecto a un promedio del 86 al 2005 y se compara. Estos números que están aquí son el número de modelos corridos para estas predicciones y aquí otro número de modelos corridos. Efectivamente, 39 y 32 todos coinciden con ese intervalo de incerteza que estamos hablando para un escenario business as usual de 4 grados centígrados hasta aproximadamente 5 en el peor de los escenarios. Y si tenemos el escenario con más sostenible, el incremento estaría por debajo de 2 grados centígrados, con todas las variantes, ¿no? Entonces,
Aquí la predicción de la cobertura de hielo por las concentraciones representativas que les mencioné. El de 2.6 es azul y el otro, el 8.5 es el rojo. Ya aquí se evidencia que para el 2050 esta línea que está aquí significa deshielo en el verano del Ártico, o sea que ya para el 2050, que eso está a la vuelta de la esquina, si nosotros seguimos con los patrones de desarrollo que tenemos, ya no vamos a tener hielo en el Ártico durante el verano. Y estas son las proyecciones con los diferentes, este es el Ártico, para 2.6, para el 2081 al 2100, aquí para el septiembre y aquí efectivamente para cuando tenemos este escenario de 8.5 ya no tenemos hielo en el verano. Aquí tenemos la superficie, el incremento de la superficie terrestre, tenemos de la superficie oceánica, del nivel del mar. Aquí vemos para 2.6 aproximadamente 0.4 metros y para el escenario es de 0.6 más o menos 0.8, más o menos 0.2. Entonces estamos hablando de 40 centímetros a 80 centímetros más nivel del mar que ahora, que eso pareciera poco, pero eso tiene implicaciones grandísimas en todo el desarrollo costero, biodiversidad costera, pesca, entre otros. Entonces, si aquí vemos los mapas de las simulaciones en cambio de temperatura superficial, efectivamente para nosotros tenemos para los dos escenarios incrementos en la temperatura, siempre en los trópicos mucho más agudos. Para los cambios en la precipitación también, tenemos menos precipitación y eso es lo que se espera para los trópicos. Yo puse este gráfico porque esto es bien importante, desafortunadamente no se ve bien aquí. Aquí nosotros, ¿se acuerdan del número que yo les pedí que guardaran en la memoria, que era 555? Bueno, nosotros hemos acumulado hasta aquí, 555, estamos por aquí. Y estas lineecitas y con esos puntitos son el incremento de temperatura relacionada con el incremento en la cantidad de dióxido de carbono que nosotros hayamos emitido. Nosotros estamos por aquí, estamos acá, estamos acá. Y entonces las diferentes líneas de colores son las diferentes concentraciones representativas de paso. El azulito oscuro es el más sostenible y el rojo sabemos que es el de 8.5. Pero fíjense una cosa, nosotros acá, si nosotros estamos poniéndonos el tope de 2 grados centígrados, ya necesitaríamos que quemar de aquí al 2100 nada más que 300 gigatoneladas de carbono. Y eso genera una gran discusión en la Conferencia Macro de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, porque ahorita las naciones están negociando quién se queda con ese espacio aéreo de emisión de dióxido de carbono. Es decir, los países dicen, bueno, yo tengo derecho a desarrollarme, el combustible fósil es el que nos permite ese desarrollo, yo no puedo dejar de quemar. Y eso lo dicen las economías emergentes, todos, lo decimos todos, pero fundamentalmente las economías emergentes y los países que se llaman los países básicos, que se llaman basic, que es como esas economías alternativas a las ya conocidas como China, India, Brasil, Sudáfrica. Ellos tienen la particularidad de decir, bueno, yo tengo el derecho a quemar esto. Entonces, sería ingenuo de nuestra parte pensar que nosotros nos vamos a quedar aquí cuando todos tenemos planes de desarrollo que están fundamentados en la quema de combustibles fósiles. Entonces, nosotros tenemos que pensar en este escenario. En un escenario en donde nadie va a dejar de hacer nada, porque yo siendo delegado de Venezuela en la Conferencia Macro, realmente es como científico uno se frustra porque realmente ves que no hay voluntad política para el avance y no la va a haber porque hay intereses de desarrollo asociados a la quema de combustibles fósiles y ningún país va a dejar de hacerlo. Entonces tenemos que vivir con este escenario. Yo siendo conservadora, yo no voy a apostar por un escenario que realmente con los indicadores socioeconómicos me indican que por ahí no es la cosa. Entonces, por aquí debería ir la cosa. Nosotros tenemos que irnos preparando es para este escenario.
Y para ello yo planteé como unas reflexiones de las perspectivas nuestras con relación a ese escenario que les comenté anteriormente. Entonces, bueno, Latinoamérica, ¿cómo somos nosotros? Nosotros tenemos, LAC es Latinoamérica, representa el 11% de la tierra arable del mundo y el 15% del área agrícola global y está incrementando. Segundo, el área de cultivo de la soya representa el 40% de la producción de soya del mundo y sigue creciendo. Aquí vemos el área, como yo les comentaba, por 30 años aproximadamente estuvo constante en los otros rubros. Cuando empieza la soya, que es la negra, ese es el área de cultivo, empieza a incrementarse, ya los otros rubros inclusive empiezan a decrecer, que son rubros de sostenibilidad local y regional, para la soya ocupar un lugar importante y sigue creciendo. Aquí el uso de fertilizante, no solo para el cultivo de soya, sino para otros rubros, Latinoamérica, podríamos inclusive que en algunos casos pareciera medio exponencial el incremento de uso, cuando en los países industrializados el uso de fertilizante más o menos se ha mantenido constante en los últimos 30 años. Entonces, otra cosa importante que nosotros, nuestro desarrollo ha sido no planificado por razones geopolíticas e inclusive sociopolíticas, nos han generado un incremento. Esto que está acá es la tasa de urbanización y el porcentaje que nosotros representamos ante la población mundial. O sea, somos una de las regiones que no tiene tanto porcentaje, pero su proceso de urbanización, su tasa de urbanización es muy grande y es producto de si nosotros hacemos un análisis histórico de todos los países en Latinoamérica, nosotros tuvimos muy malas prácticas de reformas agrarias que obligó a la gente a migrar a las ciudades se hicieron altamente pobladas y sin prestación de servicios y se genera el fenómeno de lo que se llaman las megaciudades, ¿no? Tenemos São Paulo, Caracas, a pesar de que tiene 6 millones, tiene características de megaciudad, México, entre otros, Buenos Aires. Entonces, estas peculiaridades nos obligan a que nosotros no podemos pensar en mitigación del cambio climático porque no está en nuestras manos en general disminuir sustancialmente el cambio climático. No podemos hacerlo porque necesitamos hacer una sostenibilidad, pero para el impacto global que se requiere en el tiempo corto, no nos da, ni que dejemos hoy día de emitir dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces necesitamos adaptarnos y esa adaptación comienza por unas necesidades de investigación. Y yo aquí no se ve bien, pero esas necesidades de investigación están relacionadas con una ética contingente. Y yo lo llamo así, ética contingente, de nosotros como investigadores que trabajamos en las áreas ambientales. Y quizás lo pongo como una reflexión para cómo nosotros nos vamos a conducir ante esta coyuntura que tiene un carácter de urgencia bastante alto. Entonces, lo primero es trabajar en resolver problemas inmediatos. Por ejemplo, la disponibilidad de recursos hídricos con la alteración de las precipitaciones, evapotranspiración y deshielo. Necesitamos trabajar en esos sistemas para poder garantizar la seguridad alimentaria de nuestros pueblos, pero además garantizar el recurso hídrico para las generaciones futuras. Otro trabajo importante que es necesario realizar es modelaje de circulación regional, porque los modelos de circulación global son muy buenos prediciendo a escala global, pero a escala local se quedan cortos y es porque no tenemos una gran base de datos de red hidrometeorológica que nos permita hacer proyecciones mucho más aplicables a los intereses locales de cada país. Por otro lado, necesitamos adaptación a la agricultura al cambio global. En las Naciones Unidas siempre se preocupan que nosotros tenemos que generar mitigación de la emisión de los gases de efecto invernadero asociadas a la agricultura, pero en ningún momento, y especialmente nosotros los que vivimos en los trópicos, nos dicen vamos a generar investigación en cómo se adapta la agricultura a unas condiciones de más sequía y de menos recursos hídricos para los rubros. Y eso es nuestro interés, ahí es donde deberíamos estar haciendo investigación. Otro es la vulnerabilidad en la salud humana, y por ahí andaba Laura, que tenía una información de ella aquí, que es eso. O sea, los cambios en los patrones de precipitación generan la ocurrencia de enfermedades transmitidas por vectores y eso tenemos que atacarlo porque son más importantes en los ecosistemas tropicales.
Y la recuperación de ecosistemas en centros urbanos, que Elvira estaba hablando ayer de algo que ella está haciendo, en ecosistemas que ya han sido intervenidos de manera desorganizada, establecer la posibilidad de rescatar dentro de esas áreas urbanas que no pueden ser transformadas. Ahí necesitamos investigar porque son una fuente importante de gases de efecto invernadero y también para la misma sostenibilidad de las personas. También uso sostenible de ecosistemas, y ayer lo mencionaba Brigitte, que necesitamos, los ecosistemas están cambiando y nosotros tenemos que ver cómo nosotros nos adaptamos a esos cambios, considerando la alteración que pueda generar los cambios climáticos globales en el uso de la tierra, inclusive la desaparición de algunos de ellos por incremento en el nivel del mar, por ejemplo. Entonces, nosotros ya hemos hecho algunas cosas, y yo siento que nosotros no estamos, digamos, no estamos comenzando desde cero. En la primera comunicación de cambio climático que la hizo María Teresa Martelo, todas estas simulaciones, aquí está la temperatura de Venezuela, digamos la precipitación, los cambios de precipitación de Venezuela proyectados con el modelo ECAM2, desde el 2006, desde el 2020 hasta el 2060. Y efectivamente, bueno, no se nota muy bien, pero si uno compara con hay menos franjas azules que marrones. Significa que vamos a tener un clima más seco, predicho por estos modelos. Luego, nuestra querida colega Lelis Bravo hizo una nueva revisión en el 2010 y sacó esta publicación en donde hizo una revisión con con unas nuevas simulaciones. Y efectivamente, si nosotros comparamos para el 2100, la temperatura, si ustedes ven aquí, es 2.5 en cada una de las grillas que representa Venezuela. O sea que efectivamente vamos a estar más calientes. Ya ese es un modelo que es ¿cómo se dice? De baja escala, de reducción de escala. Y aquí esto me lo facilitó Carlos Méndez. Él es del Centro de Ecología, él es investigador de allá y estos datos no son publicados, pero amablemente me los prestó para que los utilizara. Y aquí se ve la estacionalidad de la temperatura. Mientras más verde, más estacional es. Es decir, la zona, y esto es para el presente, esta zona, que es una zona de alta producción agrícola venezolana, es la más vulnerable porque los cambios de temperatura son mucho más altos. Esto es al presente. Igualmente ustedes ven la península de Paraguaná, cambios porque es una zona bastante árida. Y aquí vemos la estacionalidad en la precipitación. Fíjense, la zona central, justo la zona de nuestra producción agrícola, es la más vulnerable por los cambios de precipitación, es decir, una estacionalidad fuerte de sequía y lluvia, mientras los otros tú puedes, ecosistemas, mantenerse un poco más porque los regímenes de precipitación no son tan abruptos y tan variables. Aquí quería mostrarles las proyecciones que hace Carlos. Este es el índice de vegetación normalizada, NDVI. Aquí tenemos el presente y yo les voy a poner las proyecciones que Carlos hizo para diferentes años. Entonces, aquí vemos el 2050 y aquí vemos el 2080. Si ustedes ven, en el centro se fue ampliando la sabanización. Venezuela va a ser un país más sabanizado que lo que es al presente. Y esto implica mayor estacionalidad y esto significa que tenemos que prepararnos para distribuir el recurso hídrico hacia esas poblaciones que van a ser afectadas. Son las poblaciones que van a tener más vulnerabilidad. Por otro lado, los recursos hídricos que están asociados a la alteración de las precipitaciones, evapotranspiración y deshielo, están asociados con el forzamiento radiativo del carbono negro, el que les comentaba que se emite por quema de combustibles fósiles. Entonces, el forzamiento radiativo del carbono negro es aproximadamente 1.1 vatios por metro cuadrado. Y les comentaba que es el segundo más importante después del dióxido de carbono en términos globales. Entonces, acá yo quería mencionarles que el deshielo en los glaciares es tan eficiente porque de todo el deshielo que nosotros encontramos que genera es un incremento de la temperatura de 1.48, 1.08 proviene a la contribución de los aerosoles. Es decir, si nosotros podemos regular la emisión de estos aerosoles a la atmósfera, podremos mantener un tiempo de residencia mayor del agua en la nieve de los glaciares. Entonces, esto es una preocupación que es regional porque nosotros somos tropicales y nosotros sabemos que nuestra estacionalidad en los ecosistemas naturales inclusive se queman durante la época seca, emiten estos aerosoles, además de las decisiones
económicas que planteemos. Y yo les quiero mostrar este gráfico porque tenemos problemas de deshielo adicionales, es por la decisión de Brasil que tomó en generar biocombustibles como mitigación del cambio climático a punta de expansión de la frontera de la caña de azúcar. Entonces todo el estado de San Paulo, todo lo que está frontera con Bolivia, es una sola plantación de caña de azúcar, y en la zafra ellos queman, y cuando queman emiten plumas importantes de carbón negro en la atmósfera, y esta me la prestó Carla Longo, ella trabaja en el INPE, es colaboradora del proyecto de la Red Latinoamericana de Nitrógeno. Desafortunadamente no se ve, pero aquí hay unos puntitos que son rojos, por todos lados hay puntitos rojos. Esos puntitos rojos son las quemas asociadas a la zafra de la caña de azúcar. Y esto y en este lado, no sé si pueden apagar un poquito la luz para ver si se puede ver un poquito mejor, pero este es Latinoamérica, estas son imágenes satelitales, justo en la época de la zafra, y aquí tenemos, esto es Perú, aquí está Venezuela, por este rincón. Entonces, esta es la pluma que ustedes ven hasta acá arriba de los aerosoles que se emiten desde Brasil y por circulación atmosférica pueden llegar hasta regiones tropicales. Y como en este lado está la cordillera de los Andes, sirve como muro para detener esos aerosoles que efectivamente caen en los glaciares americanos. Entonces, aquí tenemos una supuesta solución del cambio climático para generar biocombustible, para vendérselo a otros países. Estamos generando un incremento regional en el forzamiento radiativo y además pérdida del recurso hídrico regional. Entonces, en vista de esto, aquí, bueno, este es un gráfico de las fuentes, vamos a dejarlo acá. Una cosa que es importante, que este trabajo menciona que si nosotros estas son proyecciones de modelo, un incremento de 5 grados centígrados de la temperatura en el futuro para el año 2050, bueno, proyectados 2050, pero para el 100, y otro de 2 grados centígrados. Estas son sin que nosotros regulemos las concentraciones de especies que son altamente reactivas o que son de importancia regional, los compuestos atmosféricos que forman los aerosoles. Entonces, aquí nosotros vemos que este incremento disminuye con regulaciones de emisiones y control de calidad de aire. O sea que esto es una cosa que se puede relativamente fácil hacer, siempre y cuando nosotros nos pongamos el esfuerzo para reducir gases y partículas de tiempo de vida corta, y entonces podemos, inclusive, no es que no vamos a incrementar, pero la pendiente es mucho más lenta, ganamos tiempo. Entonces, esas son cosas que se mejora la calidad del aire, implica garantizar el recurso hídrico, es decir, otra forma de cosechar la caña de azúcar. Existe, lo hay, un poco más costoso económicamente, pero se puede. Y también regular las emisiones en las megaciudades, por ejemplo, para disminuir la emisión de gases. Entonces, necesitamos esfuerzos desde todo punto de vista, pero si yo hablo de esta ética coyuntural o contingente, tenemos que buscar los números, porque realmente nosotros no tenemos muchos números robustos desde el punto de vista de región. Nosotros generamos en nuestro laboratorio factores de emisión de óxido nitroso, que es un gas de efecto invernadero importante, y nuestra idea es decir, bueno, para Latinoamérica tropical, ¿qué valor tiene que usar? No podemos usar los valores que nos da el IPCC porque no son representativos de nuestra región. Entonces nosotros proporcionamos unos números que están publicados y para muestra un botón, aquí nosotros producimos que del fertilizante que se aplica, 3% del fertilizante se emite como óxido nitroso. Si seguimos las normativas del IPCC, tendría que ser 1%, que es su recomendación. Y entonces nosotros ya sabemos que somos más vulnerables porque podemos emitir más de este gas y que podemos tratar de plantear estrategias de mitigación que sean cónsonas con nuestras necesidades. Entonces estos números nos permiten, fíjense, en este trabajo, le planteamos unos números para suelos fertilizados tropicales y ya no podemos depender de valores que no tengan nada que ver con nuestras latitudes. De igual manera, se necesitan generar ecuaciones empíricas porque van a haber regiones en donde no tenemos esos datos. Entonces, encontramos que hay una correlación entre el contenido de agua y la emisión del gas con todos los datos que existen en el trópico. Entonces uno puede generar una ecuación que te permita, bueno, si tú tienes una zona agrícola con este contenido de agua, tú puedes tener una emisión de este gas de tanto, ¿ok? Con estas características del suelo, entre otras. Entonces,
se necesita la integración de la información. Nosotros tenemos una masa crítica en Latinoamérica, aunque parezca mentira, pero nosotros nos hemos culturalmente entrenado en hacer relaciones académicas sur-norte o norte-sur, pero no sur-sur. Y hay data suficiente para generar documentos que tengan un tiempo de respuesta mucho más corto que los 6 años del IPCC y que sean datos que podamos publicar en revistas científicas, en publicaciones de divulgación, que puedan ser usados para las futuras negociaciones. Una de las cosas que yo me aseguré en la última conferencia marco de las Naciones Unidas es que el futuro de investigación tenía que incorporar datos que no necesariamente tenían que ser casi exclusivos del IPCC. O sea, no puede ser. Hay otras redes de información que podemos utilizar para fortalecer nuestras posiciones políticas ante las Naciones Unidas. Entonces, bueno, aquí hay unos esfuerzos. El primero es la Red Latinoamericana de Nitrógeno, que voy a dar una charla de eso el miércoles a las 4 y están todos cordialmente invitados para que escuchen de cómo se formó esta red latinoamericana, que estamos muy contentos, nació este año. Luego está también la comunidad caribeña del Centro de Cambios Climáticos, está en Belice, para generar modelos de circulación regional que nos permitan hacer predicciones para poder atender nuestros problemas inmediatos de distribución de recursos hídricos, zonas más vulnerables, hacia dónde vayan a ir orientadas las políticas de Estado. Y la recientemente formada Red Suramericana de Medición de Carbono Negro en la Criósfera, que Loreto acaba de venir de una reunión en donde esta misma fue formada. Entonces, necesitamos también en nuestros diseños experimentales se deban incorporar saberes en la identificación y establecimiento de soluciones. Entonces, yo siento que nosotros hacemos nuestros experimentos como nos han sido enseñados en la academia, pero tenemos que realmente fortalecer los vínculos de lo que las comunidades nos puedan informar a nosotros, y quizás nosotros por el trabajo que hacemos nos hemos visto en la grata interacción de aprender de lo que las comunidades tienen que decir, y eso también es parte de lo que hablaba ayer Brigitte, de tener la valentía de escuchar una arista distinta a la que la academia nos ha formado a nosotros. Entonces, aquí viene otra segunda parte, que es lo que yo llamo la ética revolucionaria, y es una ética revolucionaria en el más amplio sentido de la palabra, porque lo que nos viene no es sencillo. Nosotros tenemos que cambiar la estructura de pensamiento y la estructura de conducción de nosotros como individuos dentro de esta coyuntura global. Ya no podemos individualmente o como grupo considerar nuestras actuaciones de manera que van a impactar no solamente a nosotros, sino que nos impacta a todos como especie en el planeta. Entonces, es obligante pasar de la evaluación diagnóstica. Nosotros como científicos hacemos siempre evaluaciones y decimos que el número es y tenemos que pasar de ella, tenemos que generar espacios para proporcionar soluciones a problemas reales, y eso es una práctica que nos cuesta a todos, me incluyo. También incorporación de cambios culturales estructurales dentro de nuestra psique, de cómo nosotros nos conducimos, y estudios, digamos, socioeconómicos. Yo siento que hace falta para fortalecer esa ética revolucionaria que es a largo plazo. Necesitamos estudios de verdad socioeconómicos, de gente que haga ciencias sociales en sistemas financieros alternativos, que nos permita generar una trinchera de cambio desde abajo hacia arriba, porque con la economía global es bastante difícil que los cambios que se necesiten se puedan dar, entonces tenemos que hacerlo a la inversa. Y efectivamente investigación dirigida hacia la sostenibilidad, agroecología, entre otras. Entonces, con eso creo que me despido. Gracias. Bueno, si tienen alguna pregunta, la cosa es que se pueden ir a la consola y hacen la pregunta y yo les respondo acá. Bueno, buenas tardes. Bueno, tenía como tres cosas que quería como resaltar. Primero, te escuché decir que nuestro desarrollo de los países emergentes está fundamentado en la quema. Uno le escucha a los políticos decir que está fundamentado en superar la pobreza, y la conclusión, cuando uno escucha a presidentes como Correa, por ejemplo, que siempre que se le critica las altas
o sea, la alta concentración de sus políticas en la extracción, siempre dice, pero es que queremos vencer la pobreza. Entonces, pareciera que estamos entrampados porque para los políticos salir de la pobreza es más CO2 y más quema, pero para otros no es. Entonces, quería como saber cuál era tu impresión en eso, ¿no? Y no sé si, por ejemplo, el tema cuando veía los modelos, veía que si va a haber escenarios de mayor sequía, va a haber unos escenarios para Venezuela de menos energía hídrica, hidroeléctrica, y eso va a requerir más energía de combustibles fósiles. Lo otro que quería como resaltar es el tema tú decías la integración sur-sur, para un poco dejar de estar ejerciendo esa ciencia que se tiene que validar en el norte pero es que ciertamente no solamente hay un problema, el problema yo no lo veo, la solución no es ni siquiera sur-sur, sino es entre lo que estamos haciendo los mismos ecólogos no lo conocemos y no hay estrategias robustas de investigación, sino que cuando uno escucha convenios con cualquier país del norte o del sur, siempre es cada quien presentando su salida individual y su trabajo individual. Entonces quería como resaltar eso. Y lo último es que me parece que los escenarios que estás pintando allí, los deseables, los no deseables, a muchos de nosotros nos pueden hacer plin, porque ni siquiera nosotros mismos sabemos qué escenario tenemos como sociedad. Los científicos no sabemos qué sociedad queremos, muchos quizá queremos ver una vida tipo los supersónicos, y ciertamente si estamos tributándole a ese tipo de sociedad que queremos, a ese escenario, nunca vamos a dar con la clave porque tenemos una comprensión de desarrollo que está fundada en eso que tú decías, un desarrollo planificado, pero es planificado por otros y nosotros mismos no hemos generado el debate para saber qué tipo de sociedad queremos. Entonces, creo que antes que esos escenarios deseables, yo creo que no han sido preguntados a las comunidades, han sido escenarios diseñados por científicos, por imaginarios culturales, pero digo, aquí a lo mejor no todo el mundo quiere tener 3 neveras en su casa, o no todo el mundo quiere tener 25 bombillos, o no tiene cómo tenerlos. Entonces, yo creo que el debate social, además del debate de números, también creo que debe haber un debate de imaginarios, ¿no? Bueno, sí, yo creo que coincidimos en todo, ¿no? Yo me enfoqué en esta presentación en las necesidades relativas a la experticia de lo que estamos haciendo nosotros, de nuestro trabajo. Efectivamente, hay que establecer discusiones profundas en el modelo de desarrollo que queremos conducir y para eso Edgardo nos va a echar un buen cuento mañana. Entonces yo no me voy a meter en camisa de 11 varas hablando de algo que realmente hay alguien aquí que sabe de esto muchísimo más que yo. Pero lo que sí es cierto es que cuando yo hablo que el modelo de desarrollo se fundamenta en la quema de combustibles fósiles es porque no existe otra fuente de energía más barata que el combustible fósil y nadie va a dejar de usarlo nadie va a dejar de solucionar un problema social a expensas de uno ambiental. Entonces, nadie va a dejar de usarlo y esos los escenarios que se plantean están basados en esa proyección de quema de combustibles fósiles con 2 alternativas económicas, sin considerar las economías locales como las venimos hablando. Y en eso es cuando yo comento en la última parte de mi charla, en donde yo digo que necesitamos no solo los estudios socioeconómicos, pero una alternativa, mecanismos financieros alternativos distintos al global, que nos permitan generar una calidad de vida concebida de manera distinta, pero que garantice que nuestra permanencia sea más sustentable. Entonces yo no creo que, o sea, las discusiones no son excluyentes, yo creo que todas las aristas son válidas, ¿no? Desde el punto de vista académico, lo que tenemos que hacer, hasta desde el punto de vista de integración social. Buenos días. Buenos días. Felicitaciones por su excelente presentación. Gracias. 2 cositas. Una, bajo el escenario local, o sea, nuestro país, se proyecta como una franja donde
da la impresión de que Venezuela se va a dividir como en dos grandes zonas, la que está cerca del Caribe, o sea, la región norte costera, y la región sur. Y toda esa región del centro sería la que va a ser más afectada desde el punto de vista del cambio, o se está empezando a ver los mayores efectos del cambio climático. Eso va a traer consigo movimientos migratorios, que van a profundizar aún nuestros desequilibrios como nación. ¿Cómo afrontar desde el punto de vista social esa perspectiva basado en los modelos de desarrollo que actualmente tenemos? Si nos estamos moviendo de esa manera, fortaleciendo modelos anteriores. Eso en primera instancia. Segundo, con respecto a la discusión con las políticas gubernamentales, sobre todo en esa que tú dices de la quema de combustible, de la generación de ese aerosoles de corto plazo que pueden generar grandes implicaciones en nuestra zona norte costera, sobre todo, ¿cómo ha sido la reacción por parte de los entes gubernamentales ante ese llamado de atención porque parte del Estado el llamar a las comunidades a que asuman o cambien, sobre todo en las grandes ciudades, ese patrón de consumo general? ¿Sí ha existido alguna vinculación con el Estado para tratar de modificar eso en el plan de adaptación? Gracias. Bueno, dos partes. Lo primero de la migración, lo se llaman los migrantes climáticos, ya existen. Y ya es un problema en el sureste asiático, por ejemplo, hay muchísimos migrantes climáticos. Y es un problema que está atendido en el grupo 3 de vulnerabilidad del IPCC y que realmente ha sido realmente vergonzoso, si se quiere. Pero yo creo que los cambios, estos son proyecciones hasta el 2100, o sea, uno hace esas proyecciones. Yo creo que lo importante que nosotros tenemos que fortalecer, porque ahorita no sabemos cuándo van a empezar esos migrantes climáticos, pero lo que ahorita sí sabemos es que vamos a ser más secos. Entonces, eso implica que nosotros tenemos que ya empezar a hacer planificaciones de traslados de recursos hídricos, acueductos que vengan de, no sé, del Orinoco, o sea, de forma tal que nosotros tengamos que las proyecciones, especialmente en las zonas de alta producción agrícola que garantiza nuestra soberanía alimentaria, tenemos que ya considerar generar los mecanismos de adaptación, porque no vamos a poder mitigarlos, porque es inminente, porque sí vamos a ser más secos. Entonces, serían ya, digamos, estrategias de políticas públicas que nosotros los académicos podemos suministrar esa información cuando fortalezcamos los modelos de circulación regional, cuando fortalezcamos la red hidrometeorológica nacional con serie de data con mucho mayor tiempo. Entonces podemos hacer unas predicciones que permitan hacer mejores políticas públicas. Pero ya con lo que hay se puede hacer algo, ya se puede uno proyectar, especialmente en las zonas donde hay mayor vulnerabilidad. Los migrantes climáticos, eso realmente, primero no es mi tema de experticia y no me quiero poner a inventar cosas que no sé, pero sí es una realidad, existen y van a incrementarse. Se proyecta que por lo menos 1.000 millones de habitantes dentro de los próximos 50 años va a ser migrante climático de alguna manera o de otra. Y somos 7 billones de habitantes. Entonces, o sea, efectivamente, en los próximos 50 años está a la vuelta de la esquina. Pues entonces, no sé qué vamos a hacer con eso. Ajá. Y la otra, tú habías hablado de, lo que pasa es que este problema de los aerosoles es un problema transfronterizo. No hay nadie en ningún estado, esto es una cosa académica, esto es una imagen satelital que me mandó Carla y yo la puse porque ella trabaja con distribución de aerosoles y modelaje de distribución de aerosoles en la región suramericana. Entonces, evidentemente, ese es un pan caliente que acaba de salir del horno y que necesitamos ponernos a trabajar en tratar de disminuir, decirle a los brasileños que no quemen durante la zafra. Más o menos por ahí va la cosa. Gracias, Tibisay. En realidad, las gracias por tu presentación altamente ilustrativa para alguien ignaro como yo en esta materia. Pero quiero hacerte el comentario en relación a las aristas que tú planteas de última, y estoy absolutamente de acuerdo con ellas. Sin embargo, la única que me produce un poco de tabardillo, ¿no? Es aquella que habla de sistemas financieros alternativos, ¿no? Pareciera que da como temor de hablar sistemas económicos alternativos, ¿no? Lo que quiero es señalar, ¿no?,
de que la economía central planificada no va a resolver el problema, ¿no? Y yo lo que planteo y sugiero, ¿no?, es que nosotros deberíamos buscar en esas economías que no nos llegan por aquí a los trópicos, ¿no?, y que son científicamente muy bien elaboradas. Y un ejemplo de ese tipo de economía las está haciendo el Instituto Bayer, adscrito a la Academia de Ciencias de Sueca. Pero tiene mucho que ver con toda esa economía de las que habló el señor Friedrich von Hayek, ¿no?, y habló el señor von Mises, ¿no?, porque posiblemente nosotros jamás vamos a cambiar la dinámica del mercado, porque eso es esencialmente un proceso de selección natural, ¿ok?, que el hombre ni siquiera lo pensó para inventarlo, sencillamente no le quedó ningún otro remedio. Entonces seguiremos viviendo con mercado. El problema está en cómo ese mercado se regula a efectos de evitar la catástrofe. Y posiblemente muchas de las soluciones tienen que ver con esas definiciones económicas que hicieron señores de este tipo, y que muchos de esos seguidores de la economía están en el Instituto Bayer de Suecia, ¿no? Era un comentario solamente para ponerlo ahí, porque sistemas alternativos financieros, si tienen que ver con planificación central, no funcionan, punto. Bueno, yo quizás me fui un poco más allá, yo me bypassé todo el sistema financiero, estoy hablando de sistemas financieros alternativos locales, puede comenzar por un trueque, por ejemplo. Bueno, voy a decir algo desde un punto de vista muy humilde, porque considero que, bueno, comparando con otras personas, creo que todavía falta mucho por conocer, ¿no? Pero creo que una de las cosas que hoy nos falta a nosotros, y es mucho, es el término de los conceptos, la conceptualidad, saber qué es realmente lo que nos está afectando, porque creo que dicen que es un problema ambiental y hay problemas sociales, pues, por lo menos lo de la vivienda, lo de esa cosa, pero todos están relacionados al problema ambiental, así que no creo que estén uno dividido del otro, sino más bien que uno trabaja con el otro y el otro trabaja con el uno, o sea, están ahí constantemente recibiendo energía uno del otro, pues ponerle un aporte ecológico. Pero creo que es eso, creo que la conceptualidad, creo que es lo primero que tenemos que tener claro. No es un problema netamente ambiental, que si es la naturaleza, que se está viendo afectada, no. Es un problema que nos está afectando socialmente, pues nosotros, la sociedad está afectando al ambiente y así vamos. Lo que le quiero preguntar es que hoy en día nosotros tenemos muchas reservas naturales, hoy en día el mundo todo el tiempo va como que aumentando, no, si este espacio vamos a reservarlo, esta zona marítima también, pero se ha dado, o sea, por lo que hemos visto, no ha dado resultados lo de la preservación total de lo del ambiente, ¿no?, de lo de la tierra. Quisiera saber qué medidas pues se pueden tomar que sean contundentes, que sean de alto impacto, para eso ya aquí se mencionaron algunas, pero de eso pues para minimizar la emisión de dióxido de carbono, porque al final uno ve el 2100 lejos, pero en el 2050 yo tendré 57 años, así que eso es mañana, pues para mí eso creo que también es una proyección que a veces la gente dice, no, en el 2100 todavía tenemos 100, o sea, todavía no, es mañana, pues. ¿Qué políticas hoy en día que no afecten tanto o más bien ayuden a la parte social y así también ayuden a la parte ambiental, que sean contundentes, que sean efectivas desde el punto de vista legal, por ejemplo? Porque es la ley la que nos hace una limitación. Gracias. Esa es la pregunta de la 24.000 lochas. Mira, el problema es un problema de la civilización humana. Entonces, nosotros, y no quiero hablar mucho de eso porque ahí está Edgardo y me intimidas. El problema es de cómo el modelo socioeconómico que elegimos hace más de 100 años nos condujo a esto, ¿no? Entonces, decir, bueno, vamos a generar un problema efectivo, una solución efectiva, yo te podría decir, una revolución es efectiva, una revolución global, no una revolución en un país, una revolución global, de la gente, los pueblos globales. Entonces, en donde pasemos por cuestionarnos el día a día, cuestionarme mis bellos zapatos que tengo comprados, mis bellas medias de nylon y mi bello vestido. Cuestionarme si es prudente, yo no sé quién hizo este vestido, a lo mejor lo hicieron en Bangladesh por allá,
y me costó, bueno, no me costó barato, pero tengo que cuestionar este sistema de vida que me enseñaron, le enseñaron a mis padres y me enseñaron a mí, y yo estoy tratando de desenseñárselo a mi hija, pero rotundamente fracasando. Entonces, solucionar el problema del cambio global es tan profundo que yo no considero que nosotros tengamos una ley que sí, ahora todo el mundo deje de emitir dióxido de carbono, porque no hay manera. O sea, hay que cambiar el paradigma de desarrollo y es a escala global, porque mientras yo pueda hacer mis esfuerzos regionales, si el Fondo Monetario Internacional me está presionando y boicoteándome cualquier esfuerzo para hacer algo alternativo, no va a ser eficiente. Y al final todos nos vamos a quedar chéveres nadando en nuestras casas en el 2100. Entonces, yo no puedo ahondar mucho más en el respecto, porque yo sé que mañana Edgardo va a profundizar muchísimo en esto y yo creo que pueda darte luces a ti como estudiante, quizá con un poco más de claridad de la que te pueda dar yo. Pero comienza por cambiarnos nosotros mismos, ¿no? Creo que por allí comienza. Eso es mi comentario. Tibisay, gracias, de verdad, la exposición fue muy buena. Yo quizá he pedido, como persona, que gracias a Dios te quedan 50 años, de repente a mí no. Pero sí lo voy a ver a mi nieto crecer, creo que en un mundo mejor. Deberíamos sociabilizar, o sea, quiero encontrar la palabra más simple. Hacer más suavecita toda la información que tiene, como para que nos llegue a todos en un buen entendimiento. Yo te escuchaba y pienso de que nosotros tenemos mucha más sabiduría atrás que para adelante. Si nosotros retornamos quizá un poquito a todo lo que teníamos, te lo digo en mi caso, yo soy latino, te lo explicaba ayer en una de las conferencias, en esas redes latinas que se están haciendo, sudamericanas sobre todo, no latinas, de la cordillera de los Andes, que es donde sale el agua, que eso sí tenemos que tenerlo muy claro. No existiría Amazonía sin la cordillera. Entonces, por lo tanto, yo creo que la Amazonía nace aquí, como nace en toda la cordillera de los Andes. Esa parte de la sociabilización de la información que ustedes tienen con las proyecciones, deberíamos hacerla mucho más general, como para que la gente como comunidad también lo comprenda, lo entienda y quizás podamos hacer algo por conservar lo poco que tenemos. Antes le decía un señor, hablamos de medio ambiente, yo estoy claro que la otra mitad de ambiente ya lo destruimos. Entonces estamos con esta mitad y tratemos de conservar ese pedazo que nos queda, ¿no? Y mira, sí se están haciendo algunas cosas como para conservar lo que es seguridad alimentaria con soberanía alimentaria. En ese momento el gobierno nos da seguridad alimentaria, por eso tenemos mercado. Pero no tenemos soberanía hasta que nosotros no logremos hacer nuestros propios cultivos, nuestras propias cosas. Y en verdad, yo a veces le digo, todo el mundo pone nombres de quién inventó la economía o quién estas cosas. Y siempre son europeos. Yo no soy europeo, ni soy chino, ni soy japonés. Soy latino, me gusta el no, y quizás terco, muy terco. Eso somos nosotros. Yo creo que nosotros tenemos muchísima sabiduría y no estamos copiando nada de nadie. Podemos tomarlo como información para mejorar. Yo creo que está muy bueno lo que tú has dicho. Pienso que deberíamos rescatar un poquito lo de atrás y así quizá tener soberanía. Gracias, Tibisay. Gracias a usted, gracias. Queriendo comentar su comentario, yo creo que no es un poquito lo de atrás, necesitamos recuperar mucho de lo de atrás antes de continuar con el camino que hemos tomado en estos últimos tiempos. Muy buenos días tengan todos. Soy Adolfo Guayquirima, de la comunidad indígena Cumanagoto, Cayhuapatar, Estado Anzoátegui. Espero no ser incoherente con lo que voy a decir, pero sí me impresiona mucho el tema y me siento identificado porque es una cuestión que a pesar de que no se socializaba a nivel de comunidades, hoy en día pues teniendo este privilegio de haber presenciado, a pesar de que no le entendí mucho,
pero sí lo sentí. Sé que me está hablando, sé que me está diciendo algo. Entonces, de acuerdo a mi apreciación, creo que es el modelo de consumo que ha llevado a generar esta crisis, que es el respaldo de la teoría que dice el señor Walter Martínez, ¿no? La única y contaminada, ¿no? La nave. Entonces, bueno, nosotros sacamos la conclusión por lo micro para luego llegar a lo macro. Nuestra comunidad, le estoy diciendo, soy parte descendencia de una comunidad indígena, somos milenarios en el sitio donde estamos. Nuestras fuentes de insumos para el sustento no venían ni siquiera en un ámbito de 500 kilómetros cuadrados, era suficiente para mantener una población numerosa. Nosotros hoy en día somos 8.000 habitantes, una comunidad relativamente pequeña, pero que por no ser celoso y a dar un buen uso de los recursos naturales, hoy en día estamos quedando netamente consumidores. Es por ello que no debemos dejar en manos de quienes tienen la administración pública, ni echar a cuestas sobre los científicos el por qué no hemos contrarrestado o revertido las presencias negativas en cuanto al ambiente, en cuanto a la afectación del ecosistema. Y más allá de eso, es la necesidad del sentido común. Dejar en manos del director, del alcalde, del presidente, es un error. El individualismo nos llevó a eso. Es por eso que tenemos que, es un problema estructural. Allí se presenció. Quizás se asomó con la cuestión de estructural de ir a buscar a alguien en una comunidad que a lo mejor la necesidad lo tiene ciego y ansioso por resolver su conflicto y la manera de resolverlo es quítate tú para ponerme yo, y tampoco es la solución. Tenemos que buscar nuevas formas de accionar y es por ello que quiero también pasearme por las propuestas que ha hecho también quienes han presidido la República de nosotros, pues en el ámbito local, a nivel internacional, se desarrollan encuentros, se hacen propuestas a nivel internacional, aquel famoso drama de Copenhague, donde alguien que quizás a lo mejor no tenía muchos conocimientos y nociones científicas, pues políticamente sí tuvo la valentía de decir que una política de esa naturaleza, que una acción unilateral de un solo país o de un solo continente no puede ser la voz que marque la pauta para una política pública en materia ambiental a nivel universal. Y es por ello que nosotros, pues humildemente desde nuestra comunidad y en este espacio que está aquí, tenemos que echar mano de la teoría que nosotros tenemos para desarrollar políticas públicas y no dejar que alguien piense en su cama, en su cuarto, en su oficina, en su despacho, cuál puede ser la iniciativa que debe tomar. Venezuela creo que es el país que tiene más leyes en el mundo, pero es donde menos se ponen en práctica. Existe la ley de planificación pública, la ley del poder popular, la ley ambiental. Se hizo el esfuerzo por hacer un plan de la patria, que es un documento que motiva, convoca a la ciudadanía a generar políticas públicas. Ahora, desconozco las relaciones que pudieran haber en quienes plantearon el plan de la patria y dentro del plan de la patria el objetivo número 5, que para algunos es una idea descabellada, pero pareciera que no, pareciera que debe ser el número 1, no el 5, sino el 1. Y que cuáles fueron los criterios que el presidente, para el entonces, nuestro comandante Chávez, consideró para que se elaborara una línea estratégica para que nosotros, todos los venezolanos y quienes conviven con nosotros, pues desarrolláramos una política pública, y no solamente él, sino que fue una propuesta para que fuese de carácter socialista, socializarla. Y aunque a veces la connotación o la definición, algunos no la encuentran, pero tiene que ser en sociedad, tiene que ser en comunidad. La propuesta que está allí
y que me agradó es que debe haber nueva estructura sociocultural, política, ideológica, para que pueda dar pie con todo lo que estamos planteando, y quizás la solución no la tiene nadie en particular. Si no lo hacemos entre todos, pereceremos todos. O nos integramos o nos desintegramos. Disculpen, que muchísimas gracias por permitirme esta palabra.